sabe, ¿verdad que sí? El Señor sabe. Pero a los que están aquí, Dios le bendiga de manera muy especial, sabiendo siempre que al Señor servimos. En este día, ya estamos en el penúltimo domingo del mes de octubre, ya se fue el segundo mes prácticamente con Bre. Así que damos gracias a Dios porque Él nos mantiene. Sigamos orando siempre porque es necesario que en estos tiempos difíciles oremos. En la semana antepasada se anunciaba con bombos y platillos que había habido un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, ¿verdad? Y los palestinos. Bueno, pues ayer ese acuerdo se rompió otra vez, ya que Israel bombardeó una vez más la parte de la Franja de Gaza. Y vamos a ver ahora las repercusiones. Pero eso es parte, hermano, de lo que nos dice la profecía. O sea, Israel no puede hacer paz con todos el pueblo que está a su alrededor. Dice la Biblia que no pueden entregar territorios que ya Dios le haya entregado. Y por lo tanto, yo decía, bueno, hay que ver. Yo no creo que esa paz vaya a durar mucho, porque recuerden que de ahí debe venir necesariamente en que todo el mundo se levante contra Israel. Eso es lo que la palabra de Dios también nos establece. Y que sigamos orando por la paz, que es lo que nos toca. Ahora sigamos orando para que Dios tenga misericordia de esos pueblos, de esas personas que padecen, gente que no tiene nada que ver con el conflicto, sin embargo se encuentra en medio, tantos niños que están en este momento desolados, desamparados, huérfanos, mutilados, hambrientos, que la verdad es que ponen a uno, le parte el corazón, pero sobre todo esto se cumple lo que es la voluntad de Dios, lo que es lo que Él ya ha establecido. Así que gracias a Dios, ayer estuvimos rapidito visitando el campamento. Allí hay un grato problema. ¿Y cuál es el grato problema? Bueno, que hay más mujeres que lo que coge el campamento. Así que es un grato problema, ¿verdad? Porque hubiese sido más difícil que hubiese habido menos que lo que ellos esperaban. Pero esto está lleno de bote en bote, como decía el hermano Rafael Mercedes, porque hubo un gran entusiasmo y muchas mujeres allí en el campamento. Así que ya estarán regresando la tarde de hoy y oramos para que Dios les traiga con su cuidado y con la protección que Él solo sabe dar. Bien, hermanos, seguimos nosotros aquí en lo que nos toca, en lo que nos depara el Señor, y queremos continuar con el pasaje que tomamos, que leímos el domingo pasado. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Cuál fue? Efesios. Bueno, 4. Del verso 1 al 16 comenzamos los primeros 6 versos el domingo pasado y hablamos desde el 1 hasta el 6. ¿Recuerdan cuál fue el subtema de ese lapso, de ese pasaje? Pues no lo voy a poner en dificultad. Hablamos acerca de la unidad del Espíritu, ¿recuerdan? Y dijimos que la unidad es del Espíritu, fue establecida por el Espíritu, y tu responsabilidad y la mía es mantener esa unidad. Pero Él puso las bases, Él estableció cómo debe ser esa unidad y a Él le corresponde la unidad. Ahora tú y yo, como miembro del cuerpo de Jesucristo, nos toca entonces mantener la unidad en cada momento, en cada tiempo. Así que acompáñenme otra vez al libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, y vamos otra vez a tener la lectura de los versos 1 al 16. Efesios 4, 1 al 16, y luego nos enfocaremos a partir del verso 7. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén y amén. Padre, gracias te damos otra vez porque nos permite estar aquí. Te bendecimos y honramos, Dios. Te pedimos que estas palabras que hemos leído sean, oh Señor, la que guíen en esta mañana la predicación que habré de tener. Señor, que tú hable a cada vida, a cada corazón, cada mente. Permite, Señor, que seamos saturados en el día de hoy por ti. Danos esperanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como decía, entonces continuamos con este pasaje que encontramos en el capítulo 4. Y recuerden que este capítulo 4 en general lleva como tema creciendo en la madurez de la iglesia y en la iglesia, creciendo en la madurez y en la iglesia. Y quiero que nos enfoquemos en que esto es tu responsabilidad, en que esta es tu responsabilidad. Hablábamos el domingo de que capítulo 4 es la mitad. Los primeros 3 capítulos hablan de todas las cosas que Dios hizo por nosotros, de qué Dios ha hecho por ti, ha hecho por mí. ¿Cuál es el beneficio de ser cristiano? Ahora ya sabemos todo eso, ya sé cuál es mi posición, ya sé cuál es mi estatus. Ahora tengo que comportarme conforme a esa posición, conforme a ese estatus que Dios ha establecido para mí. Y eso es lo que estamos viendo ahora a partir de este capítulo 4. Así que cada uno, dice Pablo, a cada uno de nosotros, versos 7 al 10, dice que se nos ha dado una gracia, se nos ha dado dones espirituales a la iglesia para que la iglesia sea edificada conforme Dios mismo ha establecido. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don de ¿quién? De Cristo. Es decir, la gracia que estamos recibiendo no la estoy recibiendo yo por ser Francisco, ni la está recibiendo usted por ser quien es. No la está recibiendo usted porque usted es el mejor, porque usted es el más santo, porque usted es el que más sabe, porque usted es el que más puede, porque usted es el que tiene más fuerza. No, usted está recibiendo la gracia porque es un don de Dios que le dio a Cristo. Y Cristo lo ha delegado a su iglesia. Es por eso entonces que aquí nos habla de esa parte de todo lo que tiene que ver. Esa gracia que Dios da a todos
lo que vienen a Él es una gracia. Recuerden, igual que la salvación, no es, como yo decía, porque lo merezcamos. Es la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta es la base para distribuir los dones espirituales de Dios a su iglesia. Pura gracia, simple gracia, pero como siempre, Cristo de por medio. La dádiva inmerecida y gratis de Dios viene a ti y viene a mí, pero no viene simplemente para que digamos, oh, qué bienaventurado soy, qué dichoso soy, que Dios, aparte de la salvación, me ha dado una gracia, un don que viene de Cristo, sino que Dios tiene, y vamos a ver más adelante, un propósito al darnos a cada uno de nosotros esa gracia expresada, repito, en ese don de Cristo. Sigue diciendo el apóstol que luego de que esa gracia fue dada, Cristo subió a lo alto. Subiendo a lo alto, esta dádiva ocurrió ¿dónde? En lo alto, no en la tierra. Eso luego que Cristo sube al Padre, luego que es glorificado por el Padre, que Él recibe esa gracia y entonces descienden esos dones para nosotros, los hombres, para nosotros, su iglesia, a través de su Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no llega, si el Espíritu Santo no viene, esa gracia que es el don de Cristo y representa al Espíritu Santo, ninguno lo hubiésemos tenido. Así que, otra vez, la iglesia es de Cristo. Él somos su cuerpo, Él es la cabeza. Y como cabeza, Él establece y guía los pasos de su iglesia. Así que por esto, Él decide no dejarnos solo como Él había prometido en los evangelios, sino que envía al Espíritu Santo, que es la base del don de gracia de Dios que se establece para su iglesia. Dijimos el domingo que Pablo está haciendo uso del Salmo 168. Y en el Salmo 168 específicamente, el verso 18, allí el salmista David está hablando acerca de Cristo, de que Él subió y que subiendo cautivó la cautividad, llevó cautiva la cautividad. Y aunque Él no expresa exactamente las mismas palabras que dice David, está en el fondo, está hablando del mismo evento, del mismo suceso que tenía que ocurrir con el primogénito de Dios, que tenía que ocurrir con el Todopoderoso, con el Señor, con el Salvador, con el Mesías. Él era el único que podía subir, primeramente bajar y luego subir, llevando cautiva o cautivo todo aquello que hacía cautivo a la humanidad. Es por eso que se habla de esa cautividad, porque Él amarró todo lo que tenía que ver con las huestes satánicas y la llevó cautiva al Padre. Y es por eso que Cristo es vencedor. Porque ya eso que Él cautivó, que tiene cautivo, no tiene ninguna influencia sobre Él. Y pudiésemos decir que si Dios no lo permite, tampoco sobre su iglesia. Porque solamente si Dios permite al enemigo hacer alguna obra en contra suya y mía, es que puede tener efecto. De lo contrario, no hay forma. Otra vez, hermano, nosotros necesitamos estar siempre prestos a entender quiénes somos para Dios, quiénes somos para Cristo. ¿Cuál es el papel que desempeño en la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el papel que desempeño en Manantial de Vida? ¿Cuál es mi responsabilidad en su obra? ¿Hasta dónde puedo llegar dentro de la obra que Cristo me ha puesto y lo que Él me ha delegado? Y en ocasiones menospreciamos, tal vez inconscientemente, el privilegio tan grande que Cristo nos ha delegado de formar parte de su cuerpo. Digo inconscientemente porque cuando usted y yo entendemos lo que significa ser un miembro de esta gloriosa iglesia de Cristo, mire, no hay nada que le dé más privilegio a usted y a mí que eso. Es por eso que los mártires del primer siglo de la iglesia, de los primeros siglos, al momento en que muchos de ellos iban a ser martirizados, iban con alegría,
Iban con gozo, hermano. Sabían que lo iban a matar. Sabían que lo iban a tirar a los leones. Sabían que lo iban a decapitar. Sabían que lo iban a cerrar. Sabían que lo iban a hervir en aceite. Y se iban con gozo. Y usted dice, pero eran como masoquistas. No, no, no. Es que ellos sabían que para ellos era un privilegio morir por la obra, por la misericordia, por la gracia de Cristo, que había hecho mucho más para ellos y para el mundo que lo que ellos hubiesen podido hacer. Así que esto es lo que nos espera la iglesia. No estamos diciendo que si nos tocara morir por Cristo, que vayamos, ¿verdad?, con la cara sonriente, porque evidentemente es un hecho difícil, pero un trago amargo, como dice Eliezer. Pero hay muchos en este mundo que hoy han pasado por eso. Aquí estamos alegres, aquí estamos bien, aquí estamos contentos, aquí no tenemos dificultades, aquí no somos perseguidos, aquí nosotros podemos hablar con libertad, aquí nadie se mete con la iglesia, mucho más si es la iglesia católica y evangélica, nadie se mete con ellos. Pero hay otros países que no corre esa misma suerte. Hay otros países que el simple hecho de usted decir que es cristiano, usted es un blanco inclusive del mismo estado o gobierno. Por lo que no es tan fácil. Por lo tanto, considere un gran privilegio y comience a actuar en consecuencia de ese privilegio. Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es por eso que ese es el don, otra vez, el don de Cristo que es entregado a todos nosotros. Cuando Cristo sube y lleva cautiva la cautividad, es posible entonces recibir los dones. Pablo, como decía ahorita, no cita el pasaje de la misma manera que aparece en el capítulo 68 de los Salmos, sino que él lo altera bajo la inspiración del Espíritu Santo o bajo la inspiración, una inspiración similar, para que, aunque no dice las mismas palabras, al final tenga que decir lo mismo. Dice el Salmo 68, 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Hay ciertamente mucho espacio, ¿verdad?, dentro del lenguaje que se utiliza en hebreo para permitir la lectura de lo que Pablo estaba diciendo allí. Aunque sea inusual, es suficiente para mí y también lo debe ser para usted que el apóstol Pablo estaba bajo la inspiración divina hablando acerca de esto y de esta manera. Ya sea que que dijo algo en palabra que no eran las mismas que usó David, pero en el fondo todo era relacionado con el Salvador. ¿Y eso de que subió, qué es?, dice Pablo. Eso de que subió demuestra que la palabra subiendo que usa David en el Salmo 18 tiene una referencia a la resurrección de Cristo, que luego de haber resucitado, inclusive cuando las mujeres que le encontraron en el camino le iban a tocar, él le dijo, no me toquen porque todavía no he sido glorificado por el Padre. Entonces era necesario que él subiera a la presencia del Padre para ser glorificado por este y entregar, como diríamos nosotros, cuando tenemos cierta obra o compromiso con Dios, entregar la obra que Dios había establecido para él, la obra que Dios había entregado en su mano. En Efesios capítulo 1 encontramos también una referencia acerca de esto cuando habla de lo que Dios hizo y estableció para ti y para mí, que somos los gentiles. Siguiendo entonces en los versos 11 y 12, Pablo nos habla acerca de los cargos de liderazgos espirituales en la iglesia y sus propósitos. ¿Cuáles son? ¿Para qué se dieron? ¿Por qué están? Si están todavía vigentes o no. Y dice Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y él mismo, vuelve y repite, él mismo, esto significa que Jesús mismo es el que establece los cargos en la iglesia. No somos nosotros, no es una obra humana.
Esto no es un deseo, no es un designio de la voluntad del hombre. Es un designio de Jesús mismo para su iglesia, porque al final, ¿de quién es la iglesia? Es de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Dice que tú y yo somos miembros de ese cuerpo. O sea, no nos pertenece. No me puedo decir que yo soy todo el cuerpo de Cristo. Solo soy un miembro dentro de un gran cuerpo. Aunque algunos pretenden y presumen que ellos son tal vez la parte más importante dentro del cuerpo de Cristo, Cristo mismo es el que establece por voluntad divina que cada uno de nosotros somos iguales. Que no hay nadie más importante en el cuerpo. Y es por eso que Pablo utiliza aquella famosa forma de decir: si dijere el ojo a la mano, porque no soy mano, no soy del cuerpo; si no soy pie, no soy del cuerpo; si no soy ojo, no soy del cuerpo. No, todos somos parte del mismo cuerpo y todos tenemos un propósito para con Dios. Ahora, si tú no juegas el papel que Dios ha delegado para ti, entonces tú estás en falta, o yo estoy en falta. Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay algunos que hablan de los 5 ministerios, y usted lo ha oído mucho. No, porque los 5 ministerios. Hay otros, entre los cuales yo me incluyo, que hablamos de 4 ministerios. Porque pastores y maestros es un ministerio que se enfoca en 2 vertientes diferentes, pero no son 2 ministerios. De hecho, cuando el pastor es un maestro, porque tiene necesariamente, cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora, que es predicar, le estoy enseñando, ¿o no? Por lo tanto, él lo une y dice pastores y maestros. O sea, el pastor también es maestro. Pero es importante también que entendamos que hay serias dificultades para entender la vigencia o la cesación de alguno de estos dones. Y estamos hablando, por ejemplo, de el don de apostolados y el don de profecías. Dones que muchos entendemos que cesaron en el oficio. En el oficio. O sea, yo ya no puedo decir que hay, como había antes, una escuela profética. ¿Recuerdan que había una escuela de profetas? Aquellos profetas que estaban con Elías, aquellos 400 profetas que estaban en ese tiempo cuando él pensó que solo estaba él. Habían escuelas proféticas donde se enseñaba a profetizar. Ya eso no existe. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la revelación de Dios completa. Si ya usted tiene la revelación, porque todo lo que era profecía era para que usted y yo, si viviésemos en ese tiempo, entendiéramos cuáles eran los designios de Dios que iban a estar ocurriendo en el futuro. Y ya sabemos todo lo que va a ocurrir en el futuro. Ahora, eso soy yo, usted no tiene que creerlo, pero yo creo que hay momentos proféticos que Dios puede usar a una persona en un momento dado para darle a usted una palabra que se ajuste a su palabra. Nunca puede salirse de la palabra. Si lo que el profeta que Dios está usando en ese momento se sale de la palabra de Dios, no le crea. No le crea, porque está contradiciendo lo que dice la palabra. Ahora, lo mismo ocurre con los famosos apóstoles, con el famoso apostolado. ¿Por qué nosotros como Iglesia Evangélica Misionera no creemos en el movimiento apostólico? Bueno, porque habían alguna característica que tenía que tener un apóstol en los tiempos de Jesús. Y la primera de ellas era que tenía que haberle visto de manera personal. Tenía que haber caminado con él. Tenía que haber estado con Jesús. Tenía que haber estado con él, haber dormido con él, haber caminado, haber comido con él, haber entrado, haberlo visto haciendo milagros y todo esto. Lamentablemente, ninguno de nosotros puede decir que ha visto físicamente a Jesús. Es por eso que Pablo dice, muy acertadamente, que como un abortivo, al último que Jesús se le apareció fue a él. Y todos sabemos cuándo fue, ¿verdad? Cuando iba rumbo a Damasco,
a perseguir a la iglesia, habiendo recibido carta de el Sanedrín para perseguir a todo el que se levantara en el nombre de Cristo. Entonces ahí donde el mismo Jesús se le aparece a Pablo, donde oye su voz, donde interactúa con él, donde habla con él, donde Pablo le pregunta quién eres, donde Jesús les pregunta yo soy Jesús a quien tú persigues, y es ahí entonces donde Pablo dice, esa fue la última aparición viva en la tierra de Jesús. Por lo tanto, si tomamos eso como ejemplo, pudiésemos decir que no existe el movimiento apostólico tal cual se ha querido llevar hoy. Recuerden que un apóstol era una persona que Dios lo usaba para servir, que Jesús lo usaba para servir. Era un servidor, un enviado, era como si fuera un embajador para que representara al evangelio donde quiera que iba. Y eso es lo que hacía Pedro, eso es lo que hacía Pablo, eso es lo que hacía Juan. Donde quiera que ellos llegaban, llegó un embajado del evangelio, llegó un embajado de Jesucristo. Sin embargo, el día de hoy no es así. El día de hoy es servirse, el poder, la pleistesía y todo lo que usted se puede imaginar. El movimiento profético de hoy, más que servidores, son gente que hay que servirle. Entonces no es lo mismo. Por eso no creemos en la vigencia al día de hoy de ese movimiento apostólico y de ese movimiento profético. Los apóstoles, como decía, eran hombres, embajadores, enviados especiales de parte de Dios, con el mismo sentido de autoridad que el mismo Señor Jesucristo le dio. Porque el Señor dijo que le iba a dar autoridad sobre muchísimas cosas. El evangelista es aquel que recibe un don específico para predicar las buenas palabras de salvación de Jesucristo. Y hay como dones que se ponen de moda. Usted se acuerda hace un tiempo que eran los evangelistas. Eso era lo que llevaban la voz cantante. Y era como el don que te hacía brillar. Y siempre el hombre está buscando cuál es el don que me va a hacer brillar. Y recuerdo siempre que decían, gran campaña de evangelística, de salvación y milagro. Venga, traiga a los enfermos y van a ser sanados y cosas como esta. Sin embargo, usted no era vamos a decir así, el que decidía lo que iba a pasar allí, es Dios. Por lo tanto, también era algo que muchas veces se criticaba. O sea, si yo no tengo la autoridad final de lo que va a pasar al final, es Dios. No debo estar prometiendo cosas que solo Dios sabe si le va a cumplir. Conozco una persona, me reservo el nombre, ¿verdad? Porque una figura pública, que él se hizo ateo. Y es ateo, es el peor de los ateos que usted se puede imaginar de este país. ¿Y usted sabe por qué él es ateo? Porque su madre era una fiel cristiana, devota. Y su madre le dio un cáncer. Y esa madre de él oró, fue a diferentes campañas, fue a diferentes lugares y al final su madre murió de cáncer. Él no aceptó eso. Y comenzó a llamar farsantes a todo aquello que se levantaban diciendo que eran evangelistas y que prometían milagros. Y todo esto se dio porque a su madre le prometieron milagros delante de él. Entonces tenemos que tener cuidado. Al final Dios es el que sabe. Dios es el que establece hasta dónde va a permitir que las cosas ocurran o no en nosotros. Y por último, como decía, que por eso creo que son solo 4 ministerios, están los pastores y maestros, están aquellos que son lo que Jesucristo establece también como los ángeles de la iglesia. La antigua palabra griega para pastores describe un cargo con 2 títulos descriptivos a la vez. Y habla de aquel que tiene la responsabilidad de pastorear un rebaño de Dios, pero también a la misma vez de enseñarlo. Y es por eso que Pablo junta, fíjense que simplemente dice pastores y maestros.
Siguiendo, hermano, ¿cuál es entonces la finalidad de que Dios establezca estos dones? De que Dios lo dé a la iglesia. Porque no es que hayamos gente, yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy evangelista, o yo soy, como se levantan algunos, como dijo ahorita, yo soy un apóstol, o yo soy un profeta. No, ¿cuál es la finalidad al final? La finalidad, dice Pablo, es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios quiere que tú y yo seamos perfectos en la obra del ministerio. Hacernos derecho, hacernos recto en la obra del ministerio. El propósito de estos dones de liderazgo es bien claro para Dios y espero que también para nosotros. Es para que los santos, para que el pueblo de Dios pueda ser perfeccionado para la obra del ministerio, es decir, para el servicio que Dios espera que usted y yo brindemos. Para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Y cuando se habla de edificado, se habla de ser expandido, de ser fortalecido como Dios desea que seamos. Perfeccionar también da la idea de poner derecho. Era la palabra que se utilizaba cuando alguien tenía un hueso roto, que había que poner ese hueso otra vez derecho. El hueso tenía que ser perfeccionado, volverlo a su estado original o mejor aún de lo que estaba. Estos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes, cristianos remendados y aptos para toda la obra que Dios le haya asignado. El pueblo de Dios entonces hace una obra real en el ministerio. Es por eso que hablamos de que, hermano, usted no puede estar sentado en un banco y pensar que Dios lo llamó para eso. Dios no nos llamó para que pasemos una vida cristiana sentado en un banco. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser parte de la obra perfeccionadora de Dios para nosotros y este mundo. Tenemos responsabilidad en la obra del ministerio de Dios. Aunque los líderes tienen responsabilidades mayores, cada uno tiene responsabilidad conforme Dios lo establece. Los líderes en la iglesia tienen la responsabilidad primordial de equipar a las personas para que sirvan y para que dirijan su servicio mientras Dios dirige a la iglesia. El propósito primordial de la iglesia no es convertir a los pecadores al cristianismo, es perfeccionar, completar, madurar a los santos para el ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Porque al final quien se encarga de convertir es Dios. Es el Espíritu Santo quien completa la obra. Ahora, la responsabilidad nuestra, dice la palabra, es edificarnos. Es dar lo que me toca, es poner en la mano de Dios aquello que Él me ha dado. En tercer lugar, en los versos 13 al 16, Pablo nos dice que la meta deseada de la obra de Dios por medio del liderazgo de la iglesia y perfeccionamiento de los santos, ¿cuál es? ¿Cuál es la meta? Dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios te da dones, Jesús te da dones, Jesús te perfecciona, Jesús te hace derecho. ¿Para qué? Para que reconozca, para que conozca plenamente al Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, Dios te quiere hacer perfecto hasta la estatura de Cristo. Que ya no seamos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Ese es el resultado de lo que Dios espera. Para eso te ha dado dones. Para eso te ha puesto aquí en esta iglesia manantial de vida.
Porque tú tienes que crecer hasta la estatura de Cristo. Tú tienes que edificarte en amor. Tú tienes que edificar a tu hermano en amor. Tú, inclusive, a lo que estamos dirigiendo, también necesitamos de vez en cuando ser edificados en amor. Porque tenemos las mismas necesidades que los demás. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa es la primera meta de la obra de Dios a través del cargo que te da en la iglesia, del perfeccionamiento de los santos. Esto consiste en el propósito final de Dios, según nos dice Pablo en Efesios capítulo 1, verso 10, cuando dice, con mira a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto lo que están en el cielo como lo que están en la tierra. Dios espera que al final todos nosotros, los unos y los otros, no importa dónde estén, no importa dónde estemos, no importa nuestro país, no importa nuestra familia, no importa nuestro idioma, todos al final tendremos que estar delante de Él y hacer lo mismo que Él nos está pidiendo, edificarnos unos a otros. Así que el ministerio de Dios revelado por medio de Pablo se expresa en Efesios capítulo 3, verso 6, cuando dijo, a saber que todos los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Al final, Dios espera que tú entiendas que eres parte de su cuerpo, que eres parte del cuerpo de Cristo, que tú has sido escogido, que tú has sido separado por Dios para que reciba esa herencia que Dios ha decidido dar a aquellos que Él ha decidido salvar. Fíjense que Él nos dice que somos coherederos. No solamente nosotros aquí, Manantial de Vida, somos coherederos con ese pueblo de Dios, con ese pueblo que Él escogió para sí desde que inició el mundo. Ahora tú y yo somos parte de. No sustituimos, como algunos dicen, sino que nos injertamos a. De nuevo, al decir de una manera clara que esta es una unidad de la fe, Pablo no ordena una unidad estructurada y organizacional, sino una unidad espiritual a partir o alrededor de la fe que es común. No se trata de que todas las iglesias cristianas en el mundo deben ser iguales. Porque, otra vez, repito algo que ya dije, a nosotros nos critican como cristianos, no, porque ustedes son diferentes toditos. Los católicos dicen, porque nosotros estamos centrados, nosotros tenemos una sola autoridad, nosotros estamos, lo que se cree aquí se cree allí y no hay nadie que diga lo contrario después de la autoridad establecida por el Papa. Eso no es lo que Dios pide. Dios, y aquí Pablo nos lo está diciendo, dice que la unidad que tenemos que tener es alrededor de la fe común, de la fe en Cristo, de saber que somos salvados por su gracia, de saber que somos salvados por creer en Él, de saber que somos salvados por aceptarle como el Señor de nuestras vidas, de saber que solamente las Escrituras es lo que nosotros debemos seguir para cumplir con la ordenanza que Dios nos ha dado, que no hay intermediario entre Dios y nosotros que no sea Jesucristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pero cuando estructuramos todas las iglesias evangélicas alrededor de que todos seamos iguales, entonces, hermano, óigame que se lo digo, habrá luchas intestinales buscando quién va a ser el jefe. Eso es lo que ocurre hoy. Cualquier institución, y voy a mencionar, por ejemplo, la policía, que muchos de ustedes conocen. ¿No quieren ustedes saber las luchas que hay dentro de esa institución cada vez que nombran un jefe de policía? Salen todos sus enemigos a hacer todo lo posible para hacerlo caer, para que quede mal en su administración. Y comienzan a establecer cosas, y ya eso es sabido, por eso lo digo, porque eso es público, inclusive a ponerse de acuerdo con criminales y malhechores para que hagan acto vandálico para que se le pegue al jefe de policía. Bueno, aquí está nuestro hermano Eliezer, que su cuñado fue jefe de policía. Y creo que duró un año. Un año duró. Le tocaban 2.
No, es que le hicieron de todo a Manuel de Jesús. De todo. Para hacerlo saltar del cargo. Y podemos decir que era uno de los jefes de policía más serios que ha pasado por ahí. Sin embargo, lo hicieron saltar. Y eso ocurriría en la iglesia del Señor Jesucristo si hubiese un jefe visible. Es más, nos vamos más cerca. Imaginémonos que nosotros somos parte de un concilio. Y gracias a Dios que nuestro concilio tiene una peculiaridad que aquí no se paga. Es gratis. Usted tiene que poner de su esfuerzo, de su tiempo y de todo. ¿Usted se imagina que yo o usted pudiese tener un beneficio, un privilegio, un pago, una prebenda por ser el presidente de la Iglesia Evangélica Misionera? ¿Usted se imagina las luchas internas que hubieran ahora mismo? Yo conozco concilios donde literalmente se hace política adentro de la iglesia para que usted lo nombren el supervisor o, como nosotros le llamamos, el presidente de la iglesia. Fuerte. Y estamos hablando de la iglesia evangélica. Así que imaginémonos que solo fuera una estructura como lo tiene la iglesia católica romana. Qué difícil sería. Así que Pablo no está hablando de esa unidad. Pablo no quiere que la iglesia llegue a ser así. De hecho, hay iglesias que fueron establecidas por Pablo y otros grupos que fueron establecidos por Pedro. Cada uno tenía sus sellos distintivos, pero todos eran hermanos. Todos eran hermanos. Y al final, los grupos judíos que Pedro tenía bajo su cargo y los grupos gentiles que Pablo tenía bajo su cargo, todos tuvieron que llegar a un acuerdo y poner reglas claras establecidas para que todos pudiesen reconocerse como hermanos. Así que ahora tú y yo, bajo esas reglas que ellos pusieron en ese primer siglo, hoy también podemos decir que somos coherederos los unos con los otros. Y del conocimiento del Hijo de Dios, cuando los cargos dados por Dios funcionan correctamente, los santos son perfeccionados apropiadamente. Entonces hay una mayor madurez y una mejor intimidad en nuestra experiencia con Dios. Si las cosas no están establecidas orgánicamente y del orden adecuado, no vamos a conocer realmente a Dios como Él es. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios orgánico y que nos ha dejado verlo a través de todas sus escrituras. Lo tercero por lo cual Dios ha hecho todo esto es para que nosotros, tú y yo, aunque hable de varón, también se refiere a la mujer, porque pone a Cristo como el estándar, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La barda está alta. O la valla está alta, no está bajita. ¿Y sabe qué? Dios no la va a bajar por ti ni la va a bajar por mí. Lo que Dios espera es que tú y yo lleguemos a la estatura de perfección de la plenitud de Cristo. Wow. Pero si Él lo está pidiendo, ¿por qué es posible? Porque Cristo ya dio los primeros pasos. Cristo te estableció cada una de las cosas que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer para llegar a eso. Si hubiese sido imposible, Dios no lo impone, Dios no lo pide, Dios no lo espera. Pero Él espera que tú y yo lleguemos ahí, que lleguemos a esa estatura. Los dones y los cargos y el perfeccionamiento de los santos trae la madurez que los santos necesitan de acuerdo con la medida que Jesús mismo nos dio y que Él mostró. Al pasar de los años, no solamente debemos envejecer físicamente, sino que debemos envejecer, debemos madurar, debemos ser individuos, hombres y mujeres, que no solamente mostremos la cualidad del envejecimiento de nuestro cuerpo, sino también en nuestro carácter, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de andar. Yo le decía a alguien, fíjate que la mayoría de los accidentes que producen los famosos patanistas son jóvenes. Son jóvenes. Jóvenes de menos
de 40 años. Todos los accidentes, 95, 96% de esos accidentes son jóvenes. ¿Por qué? Porque creen que tienen todo el mundo por delante. El joven cree que tiene todo el mundo por delante sin saber que Dios ha establecido cosas que tú no las sabes. Pero también porque hay inmadurez. Ya una persona con cierta edad, al momento de cometer o hacer una acción, la piensa. Aunque hay muchos que todavía, ¿verdad?, en su forma de comportarse parecen jóvenes. Y no estoy hablando, ¿verdad?, mal, sino simplemente es una condición propia del joven. Nosotros pasamos por ahí. Y hoy yo puedo decir que yo cuando era joven hacía cosas que ahora no me atrevo. ¿Por qué? Porque la madurez me ha enseñado que no se actúa de la misma manera. Cuando usted ve a alguien que arrancó por ahí y se fue y anda en un carro a 150 kilómetros por hora, yo al momento de poner mi vehículo a 100 o 110, que es por encima de lo que me pide la ley, yo pienso en mi familia. Yo pienso en lo que inclusive pudiera sucederme. ¿Y qué prefiero? Dejar que mejor que el que quiera ir rápido, que vaya rápido, y yo voy más al paso. Y pongo esto como simplemente como un ejemplo. Pero hay muchas otras cosas en las que ya tú no obras después de cierta edad como tú obrabas cuando tú tenías menos edad. Porque la experiencia de los años se ven en tu carácter. Y alguien dijo por ahí que más sabe el diablo por viejo que por ser diablo. Hablando de la experiencia que da el tiempo. Así que envejecer, madurar, no significa simplemente que me pasen los años. Significa que mi carácter se está siendo moldeado conforme Dios quiere. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Los cargos, los dones que Dios da, además de que sirven del perfeccionamiento de los santos, resulta en una estabilidad, estando firmemente plantados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando tú maduras en el evangelio, nadie te mueve. Nadie te mueve. Puede venir lo que sea, te pueden ofrecer lo que quieran y tú no te vas a mover de la posición en la que Dios te ha puesto. Hay gente que camina de una religión a otra, y usted lo ha visto. Y hoy está aquí, mañana está allí. Yo conocí gente que eran de esta iglesia, después se fueron a los mormones, se fueron a los adventistas, caminaron por diferentes religiones. No había madurez. Se dejaron engañar, estratagema de hombre, se dejaron engañar por doctrinas, se dejaron engañar hasta por prebendas. Sin embargo, Dios nos está diciendo que lo que Él hace en nosotros es para que no nos dejemos engañar, para que seamos firmes, para que estemos bien plantados en el fundamento que Cristo estableció en aquellos apóstoles y profetas de ese siglo I. Efesios 2, capítulo 20, Pablo nos dice que tú y yo somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús, el mismo Cristo Jesús, la piedra angular. Nadie nos debe mover de Cristo. Nadie nos puede mover de Cristo. Dice, yo le mencioné una vez a ustedes un canal de YouTube que sigo que se llama Israel con Nailin. Y dice ella en uno de sus videos que cuando estaban reconstruyendo uno de los templos, ocurrió un hecho que claro no se recoge en la Biblia, pero dice que es parte de la historia judía, que hubo una piedra que no tenía como sentido cuando estaban reconstruyendo. Y esa piedra, como no tenía sentido, ellos la tiraron al mar, la tiraron al lago, porque eran piedras bastante grandes. Y cuando levantaron el edificio, se dieron cuenta que era la piedra angular. Entonces tuvieron que hacer de todo para poder sacar esa piedra que ellos habían botado.
y poder poner la piedra exactamente donde iba, porque era la piedra que le daba el soporte. Eso es Cristo. Eso es Cristo. Jesucristo es la piedra angular. Sin Cristo, toda se cae. No hay salvación, no hay redención, no hay perdón, no hay nada sin Cristo, que es la piedra angular puesta por Dios, aquella que rechazaron los edificadores, aquellos que eran el pueblo de Dios, la rechazaron. Dice entonces Pablo que Él es la piedra angular. Cristo representa el todo para nosotros. Somos edificados en Él. Los apóstoles fueron edificados en Él. Es por eso que Cristo le dice a Pedro: bienaventurado eres tú, Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado sangre ni carne, y sobre ti edificaré la iglesia. Y la iglesia católica romana dice: no, tú no ves que ahí el mismo Cristo le dio la iglesia a Pedro. Sin embargo, lo convirtieron en papa. El primer papa que hubo en la historia fue Simón Pedro. Sin embargo, Cristo está hablando de la afirmación que hizo Pedro de quién era él. Cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa afirmación, entonces Cristo edificó su iglesia. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único que nos puede dar salvación, y es la piedra angular que todos los demás necesitan para salvarse. No se trata simplemente de que veamos, sino de que entendamos. Así que, hermanos, hermanas, aquellos hermanos nuestros que a veces no duran, que no maduran dentro de lo que es el evangelio, son blancos fáciles de los engañadores. Y lo hemos visto. Quienes son efectivos precisamente porque operan con estratagemas y artimañas para engañar. Fíjense que un engañador, menciono una religión específica, un testigo de Jehová, se verá mucho más enfocado cuando sabe que usted es cristiano. Y querrán hablar más fácil con usted que es cristiano que con un inconverso. Y más si usted es nuevo. Usted es el campo de trabajo perfecto para ellos. ¿Por qué? Bueno, porque usted es una gente de fe. Y comienzan a tirarle lo que ellos entienden que con lo que le puede mover. No van a ir al que está allá afuera, porque ya saben que encontraron una gente de fe. Se fue. Si no hay un fundamento fuerte, se fue. Porque un testigo de Jehová pasa al menos 2 años entrenándose para tratar de convencerle a usted que es cristiano y que usted cree que está fuerte y firme, para tratar de convencerle, y le van a tirar con todo para que usted entienda que lo que usted cree no es así. Así que Pablo nos dice que nosotros debemos estar firmes y que no debemos dejarnos engañar por estratagemas y artimañas. Él espera que no nos dejemos engañar. Ellos están allá afuera con minas, las cuales los cristianos maduros pueden esquivar, pero los inmaduros la pisarán y serán exterminados, y su fe será erradicada. La antigua palabra griega utilizada por Pablo para llevado por doquiera es la misma palabra que se utiliza para describir el tempestuoso mar de Galilea, que recuerden que es un lago, pero le llevaban mal. Cuando Lucas dice: y llegándose a él, le despertaron diciendo, estoy hablando de la tormenta cuando Jesús dormía: maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma. Entonces allí se está hablando de vientos y de olas embravecidas. Es la misma palabra que Pablo usa para definir a aquellos cristianos que son llevados por todo viento de doctrina. Podemos erróneamente darle valor al movimiento por encima del crecimiento. Dios quiere un crecimiento orgánico para su iglesia.
No solamente ver movimiento, el van, bulla, llanto y movimiento, como vemos en muchas iglesias. Las megas iglesias son perfectas para esto. Mucha gente, mucha gente, mucha gente, pero no hay fundamentos. No hay fundamentos. Y hay mucha gente que está allí porque simplemente va a que le endulcen el oído, a que le digan lo que ellos quieren oír. Pero Dios quiere que crezcamos en todo, no solamente en una parte. Y que olvidemos esos estratagemas. Sigue Pablo diciendo, dame ver, tenemos que terminar, que sigamos la verdad, siguiendo la verdad en amor. Pablo no está hablando aquí solamente de cómo nos relacionamos los unos con los otros en la familia de Dios, sino también cómo los líderes y los santos deben tratar a los engañadores. Démosle patadas, saquémoslo, echémoslo. No, eso es lo que dice Pablo. Pablo dice que debemos tratar con ellos en amor, pero nunca cediendo la verdad. Nunca cediendo la verdad. La verdad que es Cristo es insoslayable. Nadie la puede pisotear ni quitar de nosotros. Y si alguien pretende entonces continuar, si alguien pretende continuar estableciendo ese error en nosotros, ahí sí debemos decirle, como dijo Juan, no le diga bienvenido. No le diga bienvenido. Pero tengo un amigo, el doctor Cornelio Higerman, que él dice, me encanta cuando van los testigos de Jehová a mi casa. Yo lo hago pasar y lo siento y lo dejo que hablen. Y después que ellos hablan, entonces, con la misma cosa que ellos me dicen, ahí yo comienzo a evangelizarlo. Me dice él que varios de ellos al final han reconocido la verdad del evangelio. Y que lo que otros no encuentran que decir y se van. Porque él lo enfrenta con la palabra, con la misma palabra que ellos llevan. Pero él lo hace en amor. Él no lo trata como otros que lo tratan de una manera pesada y le dicen, yo vi una persona una vez que le dijo de todo, hasta hijo del diablo, a una gente que fueron a su casa. Y es verdad que lo son, pero tengamos cuidado porque son palabras pesadas, que el ser humano no la entiende. Entonces, si usted hiere emocionalmente a alguien, es difícil que esa persona, sabiendo que usted es cristiano, venga a la religión que usted profesa. No es lo mismo cuando usted lo convence en amor. Así que, hermanos, sigamos adelante. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Dice que crezcamos orgánicamente como cristianos. En todo, no solamente en una parte. ¿Por qué? Porque según la actividad propia de cada miembro, tú y yo tenemos que crecer, edificarnos. La evidencia de madurez es la evidencia del trabajo que como líderes hacemos, pero también como miembros de la iglesia para todos los santos. Así que escucha en esta mañana. Si quieres sentirte amado, si quieres sentirte que tú estás en casa, en esta casa que es manantial de vida, debe comprender que cada miembro, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, debe ser un contribuidor de la obra de Dios en amor y no solo un consumidor de ella. No es solamente sentarme en el banco, es edificarnos unos a otros. Dios te ha dado un don maravilloso que las personas de esta familia necesitan experimentar de ti. Ahora mismo, tú también necesitas experimentar de ese don que otros de los hermanos de esta congregación tienen para edificarte. Dios nos ha dado dones únicos a cada uno de los que estamos aquí. Dones preciosos. Algunos nos ha dado dones de liderazgo. Y nos ha recordado y nos ha enseñado cómo debemos actuar. Pero siempre debemos hacer nuestra parte. ¿Sabe por qué? Porque Dios no la hará por ti ni la hará por mí.
Dios ha establecido cosas que son suyas y cosas que son de nosotros. Y Dios no bajará del cielo a hacer la parte que te toca a ti y la que me toca a mí. La pregunta es, ¿lo harás? ¿Harás la parte que te toca? ¿Está dispuesto a ser más que un simple consumidor en manantial de vida? ¿Está dispuesto a servir a Cristo y a su iglesia para que crezcamos en todos los aspectos de nuestra semejanza a Él? Porque eso es lo que Él quiere, que crezcamos para que lleguemos a ser semejantes a Él. Cristo edificará su iglesia en todo tiempo, pero también edificará tu vida y la mía si nosotros decidimos seguir adelante con la misión que Él ha puesto en nuestras manos. Él lo hará conmigo y también lo hará contigo. No porque yo sea el pastor, tengo más o menos responsabilidades que los demás. Delante de Dios, todos somos igualmente responsables. Ahora, lógicamente, la palabra dice que los que enseñamos tenemos que tener cuidado de lo que enseñamos, porque podemos recibir mayor condenación. Esa sí es una dificultad que tenemos lo que enseñamos, pero también un privilegio. Así que Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te sostenga y te mantenga ahora y siempre. Y esperamos en el Señor que estas palabras suyas edifiquen tu vida y te ayuden a avanzar en esta carrera que Él nos ha regalado, en este tiempo que Él nos ha dado y en esta trayectoria que para algunos es corta, pero para otros es larga. Pero por más larga que sea, hermano, comparado con la eternidad, es nada. Es nada. Por eso, en esta hora, yo agradezco a Dios, porque sin Él, nada de lo que entendemos que hemos hecho fuese hecho. Así que oramos al Señor para que Él nos edifique a cada uno y nos dé esa unidad orgánica, no estructural, esa unidad alrededor de la fe que necesitamos tener. Padre, gracias. Te bendigo y exalto en esta hora. Gracias por mis hermanos, gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por levantar un grupo de hombres y mujeres que te sirven, que te honran. Un grupo de hombres y mujeres que quieren ser, oh Dios, cada día ser edificados por ti. Ayúdanos a edificarnos unos a otros. A poner en práctica, en obra, los dones que nos ha dado. Ese don de gracia que viene a través de tu Espíritu Santo, que fue prometido en Cristo y que lo hemos recibido, pero que ahora nos toca a nosotros ponerlo en práctica. Ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde. Ayúdanos a entender otra vez nuestra posición en ti. Pero ¿para qué tenemos esta posición? No solamente para decir yo soy un hijo de Dios, sino también para entender que como hijo de Dios tengo responsabilidades. Bendice esta iglesia, bendice esta congregación. Guarda a mis hermanos, sosténnos en ti, Señor. Unifícanos más, únenos más, Señor, cada día, como fue la oración de tu Hijo al momento de tener que salir de este mundo en Juan 17. Gracias, Dios. Ahora te pedimos que al salir de este lugar nos lleve guardado en ti y por ti, sabiendo, Señor, que a ti te servimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Rápidamente recordarles, hermanos, que mañana lunes tenemos nuestro tiempo de intercesión. El miércoles estamos aquí para orar, para seguir orando, miércoles 7 de la noche, que los jueves tenemos el tiempo de